Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. ¿Recuerdan lo que veníamos viendo las clases pasadas? ¿Les gustaría que hagamos un resumen de las últimas partes o continuamos? Hoy vamos a tener clases de 6 a 8 de la noche. Ok. ¿Los demás qué dicen? ¿Les gustaría un resumen? Vale, perfecto. Voy a silenciar el chat para que ustedes nos concentremos. Entonces nosotros veníamos hablando sobre el trastorno de estrés postraumático y habíamos hablado en definición lo que era un trauma, ¿no? Que es una situación que vive una persona de una manera intensa, que tiene como característica que tiene la incapacidad para responder, para elaborar o para controlar ese tipo de situaciones. O sea, cuando hablo de trauma me refiero a un evento en el cual la persona pues estuvo expuesta a su vida hasta el punto, digamos, en que estado en riesgo, ¿no? Y también pues se ha encontrado que digamos, cuando las personas han sido víctimas de abusos sexuales, también esta incapacidad para responder, estos bloqueos que muchas veces se presentan y que obviamente hace que la persona pues también tenga una dificultad para elaborar y controlar este tipo de información. Tenemos que tener en cuenta que el trauma pues se puede iniciar en cualquier momento de la vida de una persona, ¿no? Ya sea en su infancia, en su adultez o en su, digamos, en su adolescencia, que con el tiempo empieza a provocar también diferentes cuadros, como hablamos, que se vuelven como ansiedad, depresión y pues obviamente postraumático, que son estos eventos a partir, digamos, de ese trauma, cuando ya lleva cierto tiempo que la persona sigue experimentando este tipo de emociones, este tipo de miedos, este tipo de pensamientos, frente a, a esa situación que le ocurrió frente a ese evento, pues ya a eso le llamamos que muchas veces afecta también la personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esos eventos la persona empieza a generar unos miedos, unas preocupaciones y también podría generar depresión, tristeza, que pues muchas veces se ve que conjuntamente a un trauma las personas pueden empezar a experimentar un sentimiento negativo, deseos en los cuales sienten como que su vida perdió sentido y que muchas veces también está relacionado con el suicidio. También puede llegar a empezar a consumir sustancias con el fin, digamos, de tratar de olvidar, ¿no? Esta situación. Cuando hablamos de trauma relacional temprano, muchas veces las personas tienen situaciones en áreas en términos generales, ¿no? Como esa visión enfocada más que todo desde el vínculo del apego o del cuidador, por ejemplo, cuando funciona como ese regulador fisiológico, cuando hay una relación en la cual notamos que muchas veces esto ya afecta no solamente la parte, digamos, el hecho traumático, sino que puede empezar a influir ese desarrollo psicobiológico. En el niño, por ejemplo, empiezan a tener problemas para regular sus estados emocionales y que muchas veces estos cambios se vuelven negativos, que tienen que ver, digamos, con cómo conocemos esa regulación afectiva. Cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, tengan en cuenta que es todo lo que ya va a ser, digamos, esa manera intensa, esa vulnerabilidad frente a esos factores desde la personalidad que las personas pueden llegar a desarrollar después de haber vivido un evento traumático, siguen experimentando situaciones, evitaciones a lugares, miedos, sueños, ya sean intermitentes, dificultad para dormir, a veces tienen pesadillas, hay veces que hay personas que pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, como de varios despertares nocturnos,
miedos, preocupaciones, la hipervigilancia y pues también, digamos, como esa ansiedad. Hay personas que llegan a generar como esos cuadros ansiosos. Recuerden que cuando nosotros hablamos cuáles son las manifestaciones que tenemos que tener en cuenta frente a un trastorno de estrés postraumático, es la expresión o la exposición a un evento de tipo muerte, lesión grave o violencia sexual, que sea una persona que ha experimentado de forma directa estos sucesos traumáticos, es decir, que se haya sido hacia esa persona o a un familiar que haya también estado expuesta de forma repetida a esos detalles de ese suceso traumático. Por ejemplo, las personas que trabajan, por ejemplo, con este tipo, digamos, de videos, los policías, trabajan, por ejemplo, con esta información, detalles de maltrato, y esto pues obviamente genera que la persona muchas veces tenga temor, vivencias de dolor intenso. Tengamos en cuenta que cuando una persona presenta una serie de síntomas clínicos se dividen en cuatro esferas. Una de ellas son los síntomas de intrusiones, tenemos que ver con todo lo que está asociado a un suceso traumático, no solamente, digamos, de la forma como comienza ese suceso, esos recuerdos recurrentes, involuntarios, intrusivos de ese suceso. Muchas veces la persona puede llegar a presentar sueños angustiosos, recurrentes, que generan un contenido y un afecto de sueño que está relacionado con ese suceso traumático. Voy a activar el chat para que ustedes me digan si me pueden escuchar bien, si en este momento me escuchan bien o tienen problemas para escucharme. Ok, perfecto, voy a silenciarlo nuevamente. Entonces tengamos en cuenta que a veces las personas pueden llegar a tener también relaciones disociativas y es que muchas veces la persona siente o actúa como si repitiera sucesos traumáticos, que estas reacciones pueden producirse de forma continua y que la expresión más extrema es la pérdida completa de la conciencia de ese entorno presente. Otras situaciones que se presentan son esos malestares psicológicos, más que todos esos intensos, prolongados, que tiene la persona o que se ha expuesto a esos factores internos o externos, ¿no? Que es lo que hablamos de que muchas veces simbolizan estos aspectos, digamos, en esos sucesos traumáticos, también las reacciones fisiológicas intensas, que son provocadas por factores internos y externos que simbolizan y que aparecen en un aspecto de un evento traumático. Es importante que tengamos en cuenta que algunas personas llegan a presentar después de esto situaciones de evitación, obviamente a todos los estímulos que están asociados a esos eventos traumáticos y que tenemos que tener en cuenta que una situación desde la evitación es el hecho de evitar recordar, de evitar pensar, de evitar todo lo que está estrechamente a ese suceso. Y la evitación, pues muchas veces también la persona pues va a alejarse de lugares, de personas, de conversaciones, de actividades, de objetos que van a despertar recuerdos o sentimientos angustiosos y más cuando son acerca o estrechamente asociados a un suceso traumático. En cuanto a las alteraciones negativas cognitivas, vemos que muchas veces está el estado de ánimo asociado a estos eventos, que comienzan, lo que empeoran o lo que después sucede frente a un evento traumático, cuando una persona se expone manifiesto más que todo frente a los eventos. Si, digamos, tenemos en cuenta lo que hablamos de la amnesia disociativa o de los factores como la lesión cerebral, el alcohol, las drogas, creencias o las expectativas también persistentes, exageradas sobre uno mismo, sobre los demás, como por ejemplo estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es un lugar peligroso y tengo los nervios destrozados. También la percepción distorsionada que tiene que ver con las causas o las consecuencias de un suceso traumático muchas veces hace que el individuo se cause a sí mismo o se acuse de, digamos, de lo que, de lo que presentó, ¿no? Que es la percepción distorsionada porque muchas veces hay consecuencias, ¿no? Que digamos que la persona se siente culpable a sí mismo de haber provocado de este suceso o por no haberlo evitado. También los estados emocionales negativos persistentes, tengamos en cuenta que ahí aquí encontramos lo que es el miedo, el terror, el enfado, la culpa o la vergüenza, ¿no? También la disminución importante del interés en la participación de actividades significativas. Y acá es importante que entendamos que muchas veces hay un sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. Muchas veces hay personas que llegan a presentar esa incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ¿no? Como felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos. Que esta alteración importante que tengamos en cuenta es la alerta y la reactividad asociada a los sucesos traumáticos que comienzan o que empeoran después de un suceso. Como nosotros ponemos en manifiesto por dos o más de las siguientes características,
Es importante que entendamos que el comportamiento irritable y los arrebatos de furia con poca o ninguna provocación se expresan típicamente como la agresión verbal, física contra personas u objetos. También el comportamiento imprudente autodestructivo, que tiene que ver más que todo que la persona empieza a tener comportamientos imprudentes, autodestructivos, como lesiones, como consumo de sustancias también. eh, Se vuelven como comportamientos autodestructivos porque pues obviamente no van a generar un bienestar, que por el hecho también de consumir drogas o sustancias, pues también van a, digamos, a desencadenar que la persona empiece a tener, pues, digamos, una afectación en su salud física, ¿no? Hipervigilancia también, muchas veces tienen esas respuestas, digamos, de vigilar todo el tiempo las situaciones, las respuestas de sobresalto exageradas, problemas de concentración y también alteraciones en el sueño, como hablábamos de la dificultad para conciliar o continuar ese sueño o esos sueños inquietos. Ahora tengamos en cuenta que el trastorno de estrés agudo, pues es todos los mismos síntomas que presenta la persona, pero solamente en semanas o la máxima duración es un mes, ¿no? Cuando ya hablamos del trastorno de estrés postraumático, estos son mayores a un mes, ¿no? Pueden ser meses, pueden ser años, hay personas que pueden llegar a experimentarlo esto, digamos, pueden llegar a haber tenido un trauma en su infancia y muchas veces siguen percibiendo estos síntomas e incluso hasta la vejez, ¿no? Si no se trabajan los factores o esas situaciones, esos síntomas asociados, vamos a notar que la persona, pues además de experimentarlos, va a presentar una afectación en su salud mental, ¿no? Más que todo por experimentarlos por largo tiempo. Muchas veces también pueden llegar a haber comorbilidades con otros trastornos como es la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser los ataques de pánico, como también podría ser el consumo de sustancias, ¿no? Son las que más que todo se han encontrado como esa dificultad directa, digamos, esa parte emocional, porque ya lo que hablamos del trastorno bipolar o de trastornos de personalidad, esto ya digamos que es algo con lo que nace, mente, pues va a desarrollarlo por alguna situación en particular. Tengamos en cuenta que muchas veces es la experiencia también a estos sucesos, la presencia directa y el conocimiento de que le haya ocurrido a alguien cercano, la exposición repetida también puede generar digamos, un trastorno de estrés agudo, la presencia de 9 de los síntomas, más que todo de estas categorías del estado negativo, la disociación, la evitación y la alerta, muchas veces comienzan después de un suceso traumático. Aquí también la persona va a presentar los mismos síntomas de intrusión, de sueño, reacciones disociativas, malestar psicológico prolongado, incluso reacciones fisiológicas. Y es importante que tengamos en cuenta que algunas personas presentan un estado de ánimo negativo, como esa incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, síntomas disociativos, como hablábamos de ese sentido de la realidad alterado, de un entorno, de uno o de uno mismo, ¿no? Y cómo obviamente esto va a presentarse desde la perspectiva de otro, como estar pasmado, la lentitud del tiempo y la incapacidad para recordar los aspectos importantes desde los sucesos traumáticos y que debido típicamente muchas veces las personas llegan a presentar esa amnesia disociativa y no con otros factores como por ejemplo hablábamos de las lesiones cerebrales, ¿no? Que la amnesia disociativa es algo que se presenta cuando una persona estuvo expuesta a un evento traumático y no tiene nada que ver con la memoria o con dificultad para recordar, sino es la incapacidad para recordar esos eventos por ese suceso que bloquea esa información. Síntomas de evitación, todo lo que tiene que ver con los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos y más que todo lo que está asociado a un suceso traumático. Los esfuerzos para evitar los recuerdos y los pensamientos, muchas veces notamos que son sentimientos angustiosos y que están estrechamente asociados a un suceso, ¿no? Que muchas veces la persona pues también tiene como esa preocupación, más que todo, como muchas veces va a presentar esos recordatorios, esas conversaciones. Otro de los síntomas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces hay personas que pueden llegar a presentar también como esos síntomas de alerta, esas alteraciones del sueño, dificultad para conciliar, para continuar el sueño inquieto, el comportamiento irritable, los arrebatos de furia, con poca o con ninguna provocación que se expresa típicamente como agresiones verbales y físicas contra personas u objetos.
La hipervigilancia es otro de los síntomas, los problemas de concentración, la respuesta de sobresalto exagerada y la duración de un trastorno, ¿no? Muchas veces cuando la persona lo experimenta de 3 días a un mes frente a esa exposición del trauma. Dentro de los síntomas comienza también, digamos, a identificar inmediatamente después, digamos, de ese evento, que hace que persistan por lo menos de 3 días hasta un mes. Aquí es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a abordar este tipo de casos, tenemos que preguntarnos siempre hacia qué vamos a orientar este tipo de intervención, cuáles son los elementos de esa especificidad no diagnóstica que no fue causada por ese trastorno o por ese trauma, que muchas veces hay que identificar, puede que la paciente no lo mencione por temor, vergüenza o por desconocimiento, pero que muchas veces también se afecta. También los síntomas físicos que nos explican unas relaciones con situaciones traumáticas. Entonces recuerden que en el trastorno de estrés agudo siempre es importante que nosotros hablemos de esto para prevenir un trastorno de estrés postraumático, que a tiempo se lleve a la persona a psicólogo, apoyo psicológico, psicoterapéutico y fármacos también en caso de necesitarlo para obviamente regular todos esos síntomas. Hay personas que pueden llegar a presentar síntomas psicóticos disociativos intensos y que muchas veces pues pueden llegar a ser leves por obviamente la exposición a estos traumas o que algunas veces pueden estar disociando muy fuerte y pues ya tienen necesidad de, digamos, de hospitalizar a la persona. Hay personas que presentan conductas auto o heteroagresivas, consumo de sustancias, comorbilidades psiquiátricas, soportes psicosociales y también lo que hablamos de los factores predictores del trastorno de estrés postraumático que tienen que ver con la mayor intensidad de la reacción inicial. Muchas veces también la disociación puede peritraumática, que es cuando la persona pues presenta esa disociación en el momento del trauma, ¿no? Que hace también que perduren los síntomas por mayor tiempo y que también se afecte ese bajo soporte psicosocial. El manejo también inicial del trastorno de estrés agudo, tenemos que considerar que muchas veces esto puede considerarse como esas aproximaciones clínicas, como el tipo, digamos, de individuos colectivos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la vivencia de una erupción de un volcán, un terremoto, este tipo de situaciones no afectan solo a una persona, sino a todas las personas que están en el sector y siempre se tiene que considerar todos los recursos disponibles, cómo otorgábamos los cuidados necesarios, obviamente esos ambientes seguros y obviamente cuando cuidamos de explorar los eventos traumáticos. La evaluación del evento de diagnóstico muchas veces también ayuda a explorar la naturaleza del evento, las reacciones psicológicas, según los recursos de cada individuo, las evaluaciones de los síntomas propios, como cuadros postraumáticos y establecer también esos diagnósticos diferenciales a partir de esos cuadros médicos, como hablábamos, la hiperventilación, la ansiedad debido a un compromiso. Dentro de las consideraciones específicas, tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar aquí la seguridad y obviamente el riesgo de suicidio. Hay que, digamos, buscar la manera de autocuidado y cuando una persona acaba de vivir un evento traumático, muchas veces se activan unos protocolos en la atención hospitalaria, ¿no? Hay que determinar el nivel de funcionamiento que afecta después de haber vivido estos traumas, si ha afectado al área social, familiar o laboral, y pues determinar cuál es la disponibilidad de los recursos básicos que presenta. Como nosotros hablábamos de ese diagnóstico, de esas comorbilidades psiquiátricas, es importante que evaluemos también las características personales que tienen que ver con ese enfrentamiento o la resiliencia. También evaluar el riesgo de las conductas impulsivas. Muchas veces hay que personas que a partir, digamos, de eventos traumáticos tienen comportamientos impulsivos y también evaluar cuál es el grado de la adherencia a ese tratamiento, evaluar las situaciones sociales, el estado civil, las pérdidas recientes, las condiciones laborales y obviamente las indicaciones de la hospitalización que tienen que ver con la comorbilidad médica y psiquiátrica, cuando amerita hospitalizar, los síntomas psicóticos, la presencia de auto o heteroagresividad y el bajo soporte social y el excesivo consumo de sustancias que presenta. Es importante que establezcamos siempre una alianza terapéutica con los pacientes, porque es el espacio seguro en el que ellos van a lograr mostrar sus, digamos, el aspecto más vulnerable y es importante que a ellos se les facilite la expresión de sus emociones, pero en ambientes donde ellos sientan que están seguros, ¿no? Que pueden evitar la exposición o la exploración desde los recuerdos, que es importante que el terapeuta siempre sea objetivo, que evite revictimizar a la persona o que explore esos recuerdos cuando la persona pues manifiesta que no quisiera recordar, ¿no? Se tiene que trabajar con los recuerdos que el paciente cree seguros hablar.
Es importante que coordinemos y clarifiquemos el rol del equipo de trabajo y monitoreemos las respuestas, cómo nosotros evaluamos el proceso de los síntomas, la evaluación desde la aparición de las conductas de riesgo y potencial adherencia a un tratamiento. Clarificar lo que indicamos desde los fármacos, la aparición de los afectos o efectos adversos y cómo explicamos también lo que tiene que ver con la recuperación y con la duración del tratamiento. En la psicoeducación es una parte muy importante y vital porque acá es cuando el paciente también sabe, digamos, qué es un trastorno de estrés postraumático, que entienda, digamos, las características de este trastorno, que muchas veces hay personas que presentan este tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Que muchas veces también es difícil porque muchas veces la persona pues no va a tener una respuesta inmediata, pero que tiene que empezar a trabajar para, y se notará cómo se empezará a sentir mejor, cómo empieza a cambiar ese estado emocional en el paciente. Hay 3 pilares que se trabajan y es obviamente cuando hablamos de tratamiento de conductas evitativas, y es el hecho que el paciente pues vuelva al lugar de los hechos de manera progresiva, no inmediatamente. Obviamente a partir de qué, de unas explicaciones previas y cómo nosotros del estrés y el curso de los síntomas para clarificar los síntomas que puedan exacerbar estos casos de reexposición a un evento. Las experiencias grupales pueden ser útiles y también favorecer esa adaptación social, familiar o laboral y evaluar y manejar esa salud física. Entonces, teniendo en cuenta el tratamiento específico, muchas veces también es el apoyo emocional, la educación que se le tiene al individuo, también a la familia, cómo va a enfrentar esas respuestas de estrés y obviamente muchas veces se prescriben fármacos para el insomnio, para la disociación, para la angustia o para la dificultad que presente según las estrategias farmacológicas, ¿no? Muchas veces también hay que tener en cuenta cómo la persona va a controlar esos síntomas. Sí tiene que ver, por ejemplo, hay personas que toman benzodiazepinas, que esto es más que todo para la ansiedad, pero esto siempre es prescrito por un psiquiatra y es por cortas dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque estas generan también dependencia y generan adicción. Entonces, muchas veces estas, mientras la persona pues está obviamente pasando por ese trastorno de estrés agudo, para más que todos esos síntomas físicos, que hay que evaluar también todos los tipos, digamos, de situaciones generales que tenga la persona, elementos psicóticos o antipsicóticos. Es importante que siempre utilicemos ese control para identificar esos síntomas disociativos intensos. La parte de la psicoterapia, que es lo más importante, es la terapia de apoyo, desde un punto de vista psicodinámico y especializado para reforzar los mecanismos de defensa más adaptativos. Y que muchas veces hablamos que puede volverse expresiva según la persona o cómo, digamos, si no tiene ese tratamiento terapéutico indicado. Desde un punto de vista cognitivo y conductual, las psicoterapias con técnicas de exposición se vuelven importantes, más efectivas desde la psicoeducación y desde el soporte psicosocial. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la terapia cognitivo-conductual, yo les había puesto un video la clase pasada donde hablábamos de las técnicas, desde los pensamientos, cómo nos enfocábamos en los problemas o en los síntomas actuales. Y obviamente aquí se trata es de cambiar estos patrones de conductas, pensamientos y sentimientos que conducen a dificultades en el funcionamiento. La terapia cognitivo-conductual se centra en los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos y obviamente cómo vamos a identificar estos cambios a partir de estas áreas, ¿no? Como esos funcionamientos específicos, ya sean o con los demás o la modificación de esos pensamientos negativos, que pueden llegar a conducir comportamientos saludables. Muchas veces centrarnos en los problemas, en las situaciones actuales, tiene que ver de 12 a 16 sesiones, pero pues ya en un trastorno de estrés postraumático puede requerir un poco más de acuerdo a cada síntoma que presenta. Y pues a la rigidez también de los síntomas. Que también hay personas que se asocian este tipo de eventos traumáticos con algo que les recuerde o que les active esos recuerdos, ya sean noticias, personas, digamos ese significado, por ejemplo, que esas creencias que se generan a partir de ahí, como que el mundo es un lugar peligroso, o las respuestas fisiológicas como el miedo, la insensibilidad, que muchas veces esto va a modificar las asociaciones que conducen a un funcionamiento no saludable. Recuerden que la terapia cognitiva social también aborda las creencias de sí mismos, de los demás, del mundo, la experiencia, las percepciones en el entorno
Y también lo que notamos, por ejemplo, como esas cosas cuando una persona pues vive o pasa por situaciones malas, como el hecho de ser violado, va a confirmar que es malo, que no fue violado injustamente, que comprende estas teorías de la parte terapéutica y cuando utiliza de manera más eficaz las estrategias de ese tratamiento cognitivo-conductual, que el uso de la terapia cognitiva tiene que tratarse de los trastornos de estrés postraumático, lo que hablamos que muchas veces se utilizan diferentes técnicas para ayudar a los pacientes a reducir síntomas, a mejorar su funcionamiento. Los terapeutas muchas veces animan a los pacientes a reevaluar los patrones de pensamiento y las suposiciones para identificar esos patrones negativos, a menudo denominados distorsiones. Muchas veces la sobregeneralización de esos recuerdos o de esos resultados negativos, ese pensamiento negativo va a disminuir con un pensamiento positivo. Es decir, cuando nosotros abordamos distorsiones, tenemos que mirar que para nosotros cambiar ese tipo de distorsiones o de generalidades, tenemos que cambiar la forma como estamos pensando, ¿no? Cómo nosotros activamos un cambio, digamos, de reestructurar esos pensamientos para obviamente evitar digamos, ese comportamiento catastrofista. Esos pensamientos muchas veces se vuelven más equilibrados y eficaces y el objetivo es ayudar a la persona a conceptualizar la comprensión de las experiencias traumáticas, pero también tener el conocimiento y la capacidad para afrontarlo. También para que cuando lo afronte, pues también se dé cuenta que ya en este momento no está en esa situación, que ya pasó de ahí, que tiene, digamos, son tiempos diferentes, que está en un lugar seguro, que no tiene por qué sentir miedo si está en un ambiente en el cual la, el pensamiento, digamos, general, cuando una persona vive un trastorno de estrés postraumático, muchas veces tiene miedo incluso de estar en su casa, que algo malo le ocurra, pero recuerden que acá es importante que tengamos en cuenta que la capacidad de ese afrontamiento pues también requiere los cursos o de los recursos de la persona. La exposición narrativa desde un trauma como recordatorio de un trauma, las emociones, cuando se utilizan o cómo ayudan a un paciente a reducir la evitación y la asociación desadaptativa de un trauma. Cabe destacar que la exposición se realiza de forma controlada, planificada en la colaboración con un profesional, con un paciente, en el modo que esta persona elige qué hacer, ¿no? El objetivo es devolverle al paciente la sensación de control y la confianza de sí mismo y obviamente la previsibilidad y reducir todas esas conductas de escape o de evitación. Muchas veces la educación del trauma puede afectar a las personas y esto es bastante común. Aquí tienen que tener en cuenta que muchas veces también la persona puede llegar a tener unos métodos para facilitar esa relajación. Por ejemplo, el manejo del estrés, la planificación, la parte, digamos, de las posibles crisis también pueden tener componentes importantes en un tratamiento. Como vemos que en la terapia cognitiva, pues también el paciente tiene cierta libertad para seleccionar qué elementos de la terapia cognitiva pueden provocarle o pueden ser probablemente más efectivos en cada individuo en particular. Que el trastorno de estrés postraumático tenemos que tener en cuenta que hay que mirar cuál es el concepto desde la codificación, desde las técnicas, más que todo cómo hablamos de la codificación de la conducta, cómo la persona asimila, digamos, esos recuerdos, ese repertorio, las estrategias, para obviamente abordar, digamos, este tipo de distorsiones o pensamientos distorsionados. Y pues obviamente también entrenamiento de solución de problemas, ¿no? Manejo de ansiedades, la inoculación del estrés. Hay unas técnicas mindfulness que ayudan mucho a mejorar este tema de ansiedad. Ahora yo les voy a mostrar un video para que recuerden, cómo va a ser, digamos, esta parte del mindfulness y que ayuda mucho a mejorar la ansiedad. Puede muchas veces la persona requerir varias sesiones, que es importante que esas intervenciones sean disponibles desde la naturaleza de la persona, del trastorno, desde lo que parece adecuado según ese abordaje terapéutico, y que hay trastornos que pueden presentar estas técnicas de intervención potenciales en una perspectiva cognitivo-conductual. Voy a activarles el chat por si ustedes hasta el momento tienen una pregunta. Ya nosotros, más que todo, ese fue el resumen de la clase que hemos tenido y pues obviamente hablábamos ya de las partes de los enfoques terapéuticos, que es cómo nosotros vamos a presentar o cómo vamos digamos, a organizar una intervención objetiva con unos objetivos claros, qué es lo que pretendemos trabajar, ¿no? Y cómo lo pretendemos trabajar.
Ya vamos a hablar de la parte de la intervención. Bueno, acá les voy a mostrar esta meditación. Creo que esta no se las he mostrado. Ustedes me dicen si yo se las mostré la vez pasada. Creo que esta no se las he mostrado. Esta no se las he mostrado, ¿cierto? Ok. Recuerden que el trastorno de estrés postraumático se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por la rabia que muchas veces siente la persona cuando ha vivido estos eventos, que obviamente pues van a dificultar, pues, digamos, que sane realmente, ¿no? Digo conductual. Ok. Entonces, continuando, ya sabemos que pues hay muchas técnicas, como le mostrábamos, que, digamos, estas técnicas nos ayudan, ¿no? Digamos, a abordar cada síntoma. Dentro de las técnicas, estábamos hablando en la clase pasada, las de relajación progresiva de Jacobson, que consistía obviamente en tensar partes del cuerpo y relajarlo progresivamente, ¿no? Digamos que lo tensa el cuerpo por 1 minuto, 2 minutos, y lo relaja por 10, 15 minutos, sintiendo como una relajación de ese brazo. Y así pues la persona también empieza a tener como un conocimiento de cómo pues, y digamos a veces inconscientemente se genera tensiones en ese cuerpo, ¿no? Está el entrenamiento autógeno, pues esta la hablamos en la clase pasada, la meditación, que es la que hemos estado viendo, las técnicas de respiración, que también es cuando la persona pues respira profundamente y luego va soltando el aire contando hasta 10, siempre tocando el diafragma y puede repetir esta técnica de respiración por varios momentos y esto le ayuda a nivelar esa ansiedad, ¿no? Hay otras técnicas como la del biofeedback, que muchas veces estas técnicas ayudan que por medio, digamos, de unos sensores, pues la persona también siente, por ejemplo, cuando el ritmo cardíaco se acelera, digamos, todas estas situaciones físicas y pues obviamente también a partir, digamos, de las técnicas de respiración, ver cómo pues se va relajando esa aceleración cardíaca. Están las técnicas de sensibilización sistemática, que es cuando nosotros reforzamos, ya sea de manera positiva o negativa, pues ciertos comportamientos y más que todo, por ejemplo, cuando la persona se premia, cuando la persona, por ejemplo, cómo queremos reforzar, por ejemplo, que algo no ocurra, obviamente haciendo que la persona pues haga algo que no le guste, ¿no? Reforzamiento positivo es que también nosotros lo reforzamos positivamente a través de qué, a través de algo que le gusta el castigo también, pero obviamente este no es un castigo con golpes, sino un castigo en el cual vamos a mejorar, digamos, estos elementos cuando se presenta la evitación y pues aquí la idea es que haya una extinción de este tipo, digamos, de pensamientos, ¿no? De conductas, que bueno, muchas veces también estas están relacionadas con, digamos, creencias o pensamientos. Hay otras técnicas que se pueden desarrollar, es el moldeamiento, y es cuando una persona pues moldea como lo que quisiera mejorar, ¿no? Y a través, digamos, de cómo va a desencadenar ese desvanecimiento de esas conductas que quiere eliminar. Entonces recuerden que el moldeamiento es una técnica conductual operante, ¿no? ¿Por qué nos ayuda el moldeamiento en el trastorno de estrés postraumático? Porque el moldeamiento es una técnica que habla del trastorno de estrés, que busca la aceptación, digamos, que la persona tiene, ¿no? Como por ejemplo la terapia, digamos, de movimientos oculares, que el moldeamiento, más conocida como chapping, es una técnica conductual que consiste en reforzar progresivamente las aproximaciones sucesivas de una conducta que deseamos. Muchas veces la persona no está, digamos, viviendo la forma en el presente, en su forma final,
y muchas veces esto se utiliza para que la persona tenga una conducta objetiva demasiado compleja o adversiva, ¿no? Que es lo que ayuda, por ejemplo, cuando aparece de golpe. La aparición, digamos, del trastorno de estrés postraumático es que el moldeamiento puede utilizarse para reducir la evitación y pues obviamente acá simplemente la persona evita completamente hablar del trauma, ¿no? Que sería lo que hace. Pero la meta final sería hablar de ese evento traumático. Moldeamiento es como nosotros reforzamos algo que le pasó y lo reforzamos, por ejemplo, si nombra esa emoción que le genera ese sentimiento, esa angustia, y después lo menciona en la situación en términos generales, ¿no? Hasta llegar a una narrativa detallada, y obviamente acá se trabaja ya con exposición narrativa y más que todo con MDR, que hablamos también de que ayuda a mejorar la regulación emocional, las habilidades interpersonales. Moldear es el uso también de las habilidades de DBT, de dialéctica conductual, como a través de la mindfulness, que es las que hemos visto, todas las que tienen que ver ayudar a tolerar el malestar, y pues que muchas veces cuando las personas sienten traumas complejos pueden llegar a tener dificultades para identificar o expresar sus emociones sin desbordarse. Dentro del moldeamiento necesitamos que la persona se sienta seguro, ¿no? Como esa ventana de tolerancia. Las aproximaciones con el moldeamiento deben de ser pequeñas. Si la persona está presentando una disociación o una desregulación, que se deben de reforzar los esfuerzos y los avances, no solo con el resultado final. Que es importante que nosotros utilicemos esto en varios enfoques, ¿no? O de varios modelos. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser cuando una paciente presenta un trastorno de estrés postraumático con disociación o alexitimia, y acá es importante que pueda identificar o expresar lo triste que se siente con su experiencia de abuso infantil. Esa sería la meta, ¿no? Y el moldeamiento reforzar obviamente la tensión que le genera en el cuerpo, cuando identifica esa tensión, por ejemplo, cuando habla con su familia, y posteriormente cuando se vincula esa sensación con que algo malo que pasó, y finalmente es lo que permite verbalizar, por ejemplo, me siento triste por recordar esto. Entonces muchas veces pues el moldeamiento lo que pretende es que nosotros reforcemos la conducta deseada. No sé si ustedes en algún momento la habían escuchado esta técnica del moldeamiento. ¿Qué tan efectivas son las terapias? Pues yo solamente he encontrado que las efectivas y eficaces son las cognitivas, ¿no? En este trastorno de estrés postraumático. La de, digamos, de tercera generación, como mindfulness o dialéctico conductual, y la de movimientos circulares. Ahora, cuando nosotros hablamos del vanecimiento, es como nosotros vamos a lograr, obviamente, que la persona está haciendo referencias a técnicas conductuales, por ejemplo, pueden llegar a ser útiles, ¿no? El desvanecimiento consiste en reducir, obviamente, gradualmente, con ayuda, obviamente, de apoyo, de estímulos de apoyo, en momentos necesarios para generar, para mantener esas conductas, que hace que la persona, pues, digamos, espere eliminar con un tiempo. Acá se utiliza también que la persona quiera una autonomía y que obviamente sin eliminar de golpe el apoyo, pues obviamente todo lo que es necesario para ese principio. Cuando hablamos del desvanecimiento, son los apoyos terapéuticos. Muchas veces el paciente siente un apego desorganizado, una dependencia emocional, se puede ir desvaneciendo, digamos, con frecuencia unas sesiones, la directividad también que tiene el terapeuta o el uso de los materiales de la contención externa, las fichas, los resúmenes y las tareas estructuradas y se hace gradualmente monitoreando la capacidad para autorregular. El desvanecimiento ayuda, con ejemplo, con ayudas externas de exposición, por ejemplo, la exposición gradual, imaginaria. Imaginaria simplemente es cuando la persona pues se pide que recuerde de manera, digamos, de la imaginación, ¿no? No que se exponga, digamos, presencialmente a los objetos que teme, sino que obviamente utilice también la regulación y luego desde el inicio hasta, digamos, tener esa regulación emocional. En el desvanecimiento, muchas veces esa exposición gradual inversa también puede llegar a generar una alta reactividad, porque obviamente es como presentamos ese estímulo traumático, pero de una forma completa, ¿no? Por ejemplo, la imagen neutra puede ser una imagen leve con una carga emocional, una imagen directa de un evento traumático, o las palabras neutras muchas veces se relacionan con la situación o las palabras exactas de esos eventos. El desvanecimiento también requiere unos reforzadores y es obviamente que los pacientes cuando están desmotivados o desregulados pueden requerir reforzarse, digamos, a través de elogios, ¿no? De reconocimiento, de premios también conductuales, que premios pueden ser, por ejemplo,
que la persona pues por los avances, los progresos, tenga, digamos, haga algo que quiera hacer, ¿no? Y también felicitarlos. Y es como nosotros vamos a desvanecer, es que aparezca esa motivación intrínseca, ese insight, ese autorrefuerzo y la satisfacción por ese progreso. Un ejemplo clínico es un adolescente que tiene un trastorno de estrés postraumático por abuso y con alta disociación. Vamos a comenzar a hablar de un trauma sin desorganizarse. Y el desvanecimiento lo que aplica es esa exposición verbal, ¿no? Lo primero es que la persona escriba en su casa la palabra clave de ese evento. Luego le dice en la sesión, por ejemplo, que apriete un objeto de seguridad, puede ser una toalla, lo que quiera, y que obviamente pues la persona nombra sin ese objeto, pero mirando al terapeuta y más adelante pues narra los eventos por las frases cortas y finalmente puede elaborar la narrativa más completa sin ayuda externa. Entonces, digamos que este desvanecimiento también es una técnica que ayuda mucho para trabajar, digamos, terapéuticamente. Muchas veces requiere varias sesiones, ¿no? Para poder, digamos, elaborar adecuadamente esto. Entonces muchas veces requiere que la persona pues se vaya exponiendo, digamos, por sesiones, ¿no? Pero obviamente a partir de reforzadores. Y el encadenamiento es una técnica también para enseñar cuando una conducta se vuelve compleja, como muchas veces vemos que la persona tiene una secuencia de pasos, ¿no? Cómo vamos a reforzar cada paso y la cadena es que va a llevar a la conducta que queremos lograr. El encadenamiento hacia adelante muchas veces enseña el primer paso, luego el segundo y así sucesivamente. Por eso se llama encadenamiento, porque son varios pasos. Y es que se le enseña, pues digamos, el primer paso como muy útil para reforzar la finalización y con éxito reducir la frustración. Uno de ellos es encadenar, por ejemplo, las rutinas de autorregulación emocional, por ejemplo, detectar las señales de activación corporal, hacer pausas, respirar, identificar la emoción, usar el recurso de regulación, ya sea objeto o algo que visualice también. Está el typing o el grounding, que también son elementos que puede utilizar para regularse y expresar lo que necesita o volver, digamos, a la parte de la tarea. El encadenamiento de narrativa traumática también tiene que ver, por ejemplo, con los contextos, por ejemplo, los pacientes cuando tienden a no, que no pueden relatar los traumas complejos, pueden llegar a expresarlo paso a paso. Uno de ellos el contexto general, dónde estaba, qué edad tenía. Primero el inicio del evento. La segunda parte, la tercera parte sería la parte central. La cuarta, las emociones durante el evento y la parte final del evento. También el sexto paso serían las consecuencias o las creencias negativas que se generaron a partir de ahí. Y muchas veces ayuda, por ejemplo, con tareas, ¿no? Como ir al baño, abrir el grifo, mejoarse las manos, aplicarse jabón, enjuagarse, secarse las manos. Esto, digamos, ayuda mucho, por ejemplo, en los traumas infantiles, ¿no? Para que la persona tenga una serie de pasos y los aplique. Un ejemplo clínico, pues obviamente cuando un paciente ha pasado por una violencia urbana, tiene elementos de disociación o dificultades para narrar su experiencia, el objetivo es que logre contar su historia traumática sin distorsiones. Y miren que hay personas que cuando han vivido elementos traumáticos les cuesta hablar, ¿no? Les cuesta hablar como ese relato. Y el cadenamiento hacia atrás, muchas veces comienza la persona narrando cómo terminó la situación, cuando fue rescatado, cuando ya estaba vivo. Luego, cómo guía el relato al momento inmediatamente anterior y así va avanzando hacia atrás hasta llegar al inicio del evento. Recuerden que el moldeamiento lo que pretende es reforzar las aproximaciones sucesivas y a partir de la aplicación del trastorno de estrés postraumático, el objetivo es romper la evitación y acercarse gradualmente a un trauma. Cuando hablamos del desvanecimiento, es retirar los apoyos gradualmente, cómo fomentamos esa autonomía y esa regulación interna. Y el encadenamiento es enseñar las conductas complejas paso a paso como rutinas para regularse y las narrativas obviamente teniendo todo el autocuidado. Hay otros tipos de técnicas como por ejemplo el tiempo fuera, el coste-respuesta, que estas son técnicas para reducir o eliminar las conductas también, que ayudan mucho a eliminar ese tipo de conductas, ¿no? Digamos que el reforzamiento-respuesta es una técnica de modificación desde la conducta que consiste en reforzar la conducta específica. Por ejemplo, cuando nosotros omitimos qué es el reforzamiento o cómo hacemos que se extingue, cómo nosotros omitimos ese reforzamiento o cómo, digamos, vamos a trabajar, digamos, esas conductas indeseables o menos funcionales. Hay tipos de reforzamiento diferenciales
como por ejemplo cómo reforzamos una conducta más adecuada que reemplaza la desadaptativa, la conducta del problema que tiene que ver con la disociarse ante las emociones, conducta alternativa a las técnicas de growth y pues reforzar a través de los elogios de sensación y de eficacia. ¿Me escuchan bien? Ok. Cuando hablamos del grounding, es una técnica de autorregulación que ayuda a reconectar a la persona con el momento presente. Por ejemplo, cuando presenta disociación, flashback, ansiedad, desregulación emocional y despersonalización o desrealización. En el grounding, simplemente el paciente es aclararse que está en el aquí y en el ahora, cómo disminuye la situación de los síntomas disociados o intrusivos y fortalecer esa sensación de control. Mantener a la persona desde una ventana de tolerancia. Hay tipos de grounding sensoriales, por ejemplo, en la vista, cosas que ven, tacto, cosas que, por ejemplo, tocar una piedra fría o una textura, oído, identificar sonidos de su entorno para obviamente cambiar esa disociación, olfato, es usar perfumes, cremas, algo que huela que de pronto sea diferente pues a esa situación o a lo que estás hablando, ¿no? Y gusto, pues también puede ser como tomar agua. Entonces, pues esto también le ayuda, digamos, esta sensación a reducir esas conductas. Aquí la idea es que la persona tiene un pensamiento desde su experiencia, por ejemplo, de recordar la fecha, el lugar, la edad actual. Decir en voz alta, por ejemplo, esta es una que ayuda mucho a las personas, como decir estoy a salvo, eso es un recuerdo, no está pasando ahora. Y aunque puede ser una frase, digamos, como una autoinstrucción, ayuda mucho porque la persona pues también repite esa frase segura, esa afirmación y le ayuda a sentirse en calma, ¿no? Muchas veces hay grounding corporales o somáticos, dicen poner los pies en el suelo, en las raíces, hacer presión con las manos contra una pared, contra sí mismo, respiración diafragmática consciente, a veces la combinada también con el tacto. Y pues tengamos en cuenta que hay un ejemplo clínico del trastorno de estrés postraumático cuando hay complejo, cuando se vuelve complejo con elementos de disociación, que se le enseña pues a la persona a notar los síntomas, ya sea la visión, lo borroso, el mareo, cómo establece el grounding sensorial, por ejemplo, cuando nombra 5 objetos en la sala, cuando dice su nombre completo, cuando sostiene una piedra fría o cuando tiene 3 respiraciones con presión en el pecho de autocontención. Y esto ayuda a regular y a continuar esa exposición narrativa, ¿no? El growing, digamos que ha ayudado mucho a que las personas pues logren como esos objetivos a través de qué, de digamos de cambiar ese momento, porque recuerden que a veces cuando la persona habla de un trauma puede llegar a revivirlo, obviamente va a evitar que la persona lo reviva. Reforzamiento diferencial es una técnica que hablamos, por ejemplo, cuando reforzamos o que hacemos que queremos que se extinga una conducta. Y pues obviamente acá se debe reforzar la conducta adecuada, como nosotros, cuando una persona tiene una conducta como disociarse ante una emoción, la conducta alternativa podría ser usar el grounding y pues obviamente reforzarlo con elogios. La de coste-respuesta, esta también es cuando, por ejemplo, va a generar que la persona pues tenga como un valor las respuestas que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta lo que pretende es retirar ese elemento reforzador, más que todos esos elementos previamente, y cómo se ganan esas consecuencias desde una conducta no deseada. Por ejemplo, si una persona pierde una ficha que le privilegia por romper una norma, por ejemplo, si hace una tarea y no la quiere hacer, obviamente entonces se le quitan esas fichas, ¿no? Y obviamente está lo que ayuda es como a disminuir la frecuencia de las conductas que generan desadaptación, promover la autorregulación y generar la conciencia sobre consecuencias. Cómo fomentamos la responsabilidad también en niños y en adolescentes, ¿no? Hay que tener cuidado cuando hay un trastorno de estrés postraumático con el tema de los castigos, porque muchas veces puede volverse retraumatizante si se utiliza mal. Y, por ejemplo, en caso de los niños o los adolescentes que han tenido situaciones de violencia familiar, conductas agresivas, en contextos estructurados como la escuela o la terapia, hay adolescentes que pueden utilizar la manipulación como un chantaje emocional y muchas veces para evitar situaciones difíciles. Y también hay pacientes que pueden presentar o ser institucionalizados donde hay sistemas de economía o reforzadores claros. Un adolescente con un trastorno de estrés postraumático por abuso físico o acting out muchas veces tiene una conducta problema. ¿Cómo va a interrumpir esas sensaciones? ¿Cómo grita? ¿Cómo se le pide hablar de sus emociones? También es importante que el sistema de refuerzo de la persona va ganando una ficha por cada 10 minutos de su participación activa
Y el coste de respuesta es que pierda la ficha si grita o si se agrede verbalmente en la sesión. Hay condiciones para aplicarlo y es como nosotros explicamos esto de antemano, ¿no? Para recuperar las fichas, cómo reforzamos positivamente y se acompaña con técnicas de regulación y psicoeducación emocional. Nunca hay que utilizar el tiempo, digamos, de coste-respuesta como un castigo. Siempre marcarlo desde un sistema de reforzarlo positivamente. Debe ser predecible, es decir, que el paciente debe saber qué va a perder, por qué va a perder y cómo puede evitarlo. Es importante que nosotros también hablemos de no debemos retirar los reforzadores básicos como la comida, la seguridad, el afecto, evitar las reacciones disociativas o traumas relacionados con la pérdida y también aplicar con la neutralidad emocional, no con un juicio de irritación. Ese es el, digamos, de coste-respuesta. El de tiempo fuera es una técnica que se utilizaba eh, en los niños cuando tenían comportamientos desadaptativos. No sé si ustedes lo conocen, por ejemplo, cuando se le pide al niño que vaya a sentarse en un lugar tranquilo porque tiene un comportamiento irascible o de rabia. En este caso, el tiempo fuera, pues simplemente puede ser que la persona se retire si están teniendo una conducta desadaptativa, pero obviamente, por ejemplo, escuchando una meditación, ¿no? Para lograr encontrarse, enfocarse en sus emociones. Ese tiempo fuera les ayuda a que tomen ese tiempo en el cual la persona pues ya no está bajo esa intensidad emocional y que en ese momento se tranquilice y logre entender objetivamente pues qué lo generó esa reacción, ¿no? Esa rabia o esa emoción que queremos obviamente eliminar. La sanción también es parecida digamos, a la de coste de respuesta. La sobrecorrección es cómo nosotros vamos a corregir ciertas conductas desadaptativas y también está la economía de fichas, que es parecida a la de coste de respuesta, que se le da una ficha, por ejemplo, una ficha si logran avances, ¿no? Por ejemplo, algo que le guste hacer, tomarse un helado, si se logró tales objetivos, ¿no? Hay otro importante que es el contrato de contingencia, es como una persona pues se compromete, digamos, en realizar las tareas, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que vamos a evitar? Las contingencias, los elementos que van a generar estas situaciones cuando una persona presenta dificultad, digamos, en alterar ciertas emociones, ¿no? Y aquí se pide incluso en contrato de contingencia que la persona firme, que diga, que se compromete, ¿no? Hay técnicas del condicionamiento encubierto y técnicas de autocontrol. Ah, bueno, y el de contingencias también está, por ejemplo, las sanciones que tendría en caso de no cumplirlas, ¿no? El control de los estímulos, contratos de contingencias, el entrenamiento, el empleo de respuestas alternativas. Esto es importante también porque muchas veces estas ayudan a trabajar el condicionamiento encubierto, cómo controlar los estímulos desde la regulación emocional, cómo se emplea también frente a las respuestas alternativas, ¿no? Que no todas las respuestas pueden ser miedo, puede tener otro tipo de respuestas. Hay técnicas de programación conductual, que es el autorrefuerzo o el autocastigo, y es cuando la misma persona pues se refuerza, por ejemplo, haciendo algo que le gusta hacer, o se castiga a sí mismo, ¿no? Obviamente no a través de los golpes, sino como se castiga algo que no quiera de pronto dejar, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar el celular por 8 horas porque me estoy castigando porque, digamos, no, no he logrado los avances o no logré hacer ciertas tareas que me había comprometido, ¿no? Pues esto es algo que la misma persona pues puede, digamos, mirar cómo se autorrefuerza. Hay otras técnicas, como hablamos, el facilitan el cambio de la conducta y estas son las que se utilizan en la terapia cognitivo-conductuales como el autorregistro, la autoobservación o tareas en sesiones. El autorregistro, pues obviamente es cuando la persona pues va a registrar sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento a partir de algún evento. La autoobservación, cómo se observa a sí mismo, qué elementos que se ha dado cuenta, cómo las identifica, sus emociones y las tareas también en las sesiones que se le van aplicando. Hay la técnica racional emotiva de Ellis, la técnica más conocida como la TREC. eh, Esta es la que habla, digamos, vamos a hablar de ella más adelante, pero es la que habla, digamos, a partir de los pensamientos distorsionados. También está la terapia cognitiva de Beck, que habla también de las distorsiones cognitivas, el entrenamiento de autoinstrucción de Mitchell Baum y la reestructuración racional sistemática. También hay habilidades que pueden ayudar a mejorar ese enfrentamiento, como esa parte, digamos, de la inoculación del estrés, el entrenamiento de ansiedad, ¿no? Cuando nosotros entrenamos a la persona a manejar la ansiedad, por ejemplo, pueden ser con técnicas de respiración,
la desensibilización del control y el modelado encubierto. Hay otra terapia que más que todo habla de la resolución de problemas y es cuando nosotros identificamos el problema, cómo lo puedo trabajar, cuáles son las estrategias, las técnicas para resolverlos de forma interpersonal. Entonces recuerden que el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por ese malestar que está causado en el individuo por la exposición de un evento traumático y el impacto de que este evento pueda ocurrirle a alguien más, ¿no? Como el caso de la muerte o personas. Cuando una persona revive también estos eventos, uno de los aspectos más importantes es que el trauma pues también tiene que ver con la evitación de los lugares que recuerdan estos eventos, que están acompañados con pesadillas y cambios en el estado de ánimo, hipervigilancia, que obviamente esto va a generar o va a causar un significado. Las técnicas cognitivas en las que hemos notado que presentan resultados, según los estudios, que entre más se utilizan, más las técnicas de relajación o pueden ayudar a modificación de las creencias, la desensibilización sistemática y las técnicas de exposición. Hay otras técnicas que tienen que ver con la relajación, por ejemplo, la parte de la respiración, son eficaces para este tipo de trastornos. Muchas veces son la base, la forma, como nos preparamos ese terreno para trabajar con un paciente. Las técnicas de relajación no son aquellas técnicas que actúan sobre estados psíquicos de la persona. Solo van a provocar la modificación de ese estado y de ese funcionamiento. Por ejemplo, las técnicas de relajación, como las que vemos a través del mindfulness, las de respiración, y después permiten al paciente estabilizarse, que puedan utilizar esa respiración profunda y tomar esa conciencia de lo que pasa a su alrededor. Hasta el momento tienen algún tipo de pregunta. Yo creo que podemos abordar las preguntas que tengan en este momento. Voy a activarles el chat. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿Quedaron claras las técnicas o quieren que les explique alguna más detallada? La práctica la vamos a ver más adelante, pero eso también depende, pues obviamente, de cada paciente, de cada caso, ¿no? En los niños, ¿cómo se puede trabajar un comportamiento? No, pero es que recuerden hacerme preguntas del trastorno de estrés postraumático para que nosotros, pues, sobre lo que hemos hablado en este momento, ¿tienen algún tipo de pregunta, duda, un caso o algo que quieran comentar? Sí, vamos a verlas en este momento. Entonces, tengamos en cuenta que muchas veces hay técnicas que actúan desde los estados psíquicos de una persona que pueden provocar modificaciones de un estado de un funcionamiento. Todo lo constituye a las primeras maneras de permitir que ese paciente se estabilice junto con la técnica de respiración, ya que esto permite que el paciente tome una conciencia de lo que le pasa a su alrededor. También nosotros acá vamos a ver, esperen un momentico que esto se me... Las técnicas cognitivo-conductuales se han encontrado que han dado mejores resultados en los estudios, como las de relajación, la modificación de las creencias, la desensibilización sistemática y la disposición. La relajación, pues obviamente cuando nosotros trabajamos la respiración, son eficaces para el trastorno. Incluso pues ayuda a que el paciente también puede preparar ese terreno, ¿no? Muchas veces la relajación actúa desde los estados de la persona para que provocan modificaciones de estado de funcionamiento y que constituyen una de las primeras maneras para permitir que ese paciente se estabilice junto con la técnica de respiración profunda, ya que permite que el paciente pueda tomar conciencia sobre lo que fácilmente le pasa a su alrededor. También las técnicas de relajación, especialmente las que tienen que ver con la respiración, muchas veces ayuda a que la persona, por ejemplo, cuando va a hacer esa desensibilización sistemática, es cuando, por ejemplo, se va a exponer a ciertas situaciones. Hablamos cómo esa sensibilización puede ayudarle a
por ejemplo, a irse exponiendo a los elementos temidos a través de la respiración. Claro que sí. Aquí te dejo un número para que te comuniques y podamos agendar la consulta. Sobre las técnicas de ver me gustaría saber más. Bueno, las técnicas de ver más que todo se enfocan en los pensamientos, emociones y comportamientos y cómo nosotros vamos a registrar estos pensamientos, ¿no? Esta es una técnica también del registro y pues obviamente trabajando pues obviamente la parte emocional. La modificación de las creencias muchas veces se vuelven más adaptativas, ¿no? El hecho, por ejemplo, la persona puede pensar que el mundo es un lugar peligroso, pero una creencia adaptativa, cuando ya ha habido una reestructuración, es pensar, sí, hay personas malas, pero también hay personas que son buenas, ¿no? Entonces, aquí nosotros no vamos a cambiar el hecho, digamos, de lo que vivió la persona, sino que se va a reestructurar esta situación, estos eventos, esto que le genera como estas situaciones, este malestar emocional. De pronto se ha vivido un trauma de manera directa a través de la persona, ¿no? En los niños, ¿cómo se puede trabajar? Ah, no. Bueno, las técnicas de Beck, bueno, están, por ejemplo, las técnicas conductuales, por ejemplo, a través del aprendizaje, todas esas que hemos hablado. Las técnicas de Beck, más que todo, se centran en por ejemplo, esa, digamos, está, digamos, el diálogo socrático, que es una de. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de la reestructuración cognitiva, hacemos que el cliente, con ayuda del terapeuta, pues identifique y se cuestione esos pensamientos desadaptativos. Cuando identifica y cuestiona, por ejemplo, por qué le tengo que creer a este pensamiento, cuáles son los elementos que puedo utilizar para cambiar la forma como veo este evento, ¿no? Y obviamente es importante que acá manejemos todo lo que tiene que ver con que, digamos, pueda generarse o verse sustituido o apropiado y que reduzca o elimine esa perturbación emocional o conductual que está causada por este tipo de elementos. Una de las situaciones es la eficacia, los trastornos, ¿no? Tiene que verse la eficacia luego de un trauma. Muchas veces la persona siente una serie de síntomas asociados a un recuerdo de un evento como por ejemplo recuerdos vistos como un peligro real o latente. Es necesario cambiarle el significado que se le atribuye a estos recuerdos y permitir que la persona se dé cuenta que esto es algo que qué tan racional es o qué tan irracional es. Y pues así generar un aprendizaje. Doyle hablaba de que hay un valor adaptativo que genera una estimulación o que ha sido etiquetado como elementos peligrosos, como respuestas emocionales, ya sean potentes, activas, que nos llevan a evitar estos estímulos. Es importante que la persona aprenda a generar conceptos adaptados a partir de un recuerdo, ¿no? Como por ejemplo darse el sentimiento de culpa o de odio puede trabajarse con estas técnicas. Es importante que también trabajemos la desensibilización sistemática, que ya se las expliqué, para disminuir la conducta o la sintomatología de miedo y de evitación. Hablar sobre la eficacia de la técnica de trabajo también ayuda muchas veces a señalar los estudios o lo que reportan como positivos frente a la aplicación de una técnica. Hay veteranos de guerra que también pueden llegar a presentar, hay víctimas que han tenido accidentes automovilísticos, en mujeres con abuso o con violación. Las técnicas de exposición es importante que pretendamos romper el círculo, ¿no? ¿Qué mantiene o qué va a generar esa evitación y cómo impide afrontar esos estímulos temidos? Cuando notamos que un paciente puede llegar a tener una mejor reacción. Claro, la terapia cognitiva ha mostrado, digamos, eh, ayudar mucho al tema de la fobia, muchas veces también la reestructuración, porque muchas veces las fobias son creencias, ¿no? Asociadas a un miedo. Entonces recuerden que
tenemos que tener en cuenta que hay unas situaciones desde las personas cuando aprenden los estímulos que les recuerdan un trauma, por ejemplo, cuando no le causan daño, o cuando recuerdan un trauma, por ejemplo, no implica revivir la amenaza. Pero es importante que también hablemos de la habituación, de la ansiedad, y más que todo cuando un individuo permanece en los recuerdos temidos, en la experiencia de ansiedad que no concluye esa pérdida de control temida. Objetivos terapéuticos. Acá les pongo más o menos cómo debe trabajarse terapéuticamente y cuáles serían los objetivos. El primero, pues, sería comprender el origen del problema y la normalización de los síntomas a través de la psicoeducación, la validación emocional, manejar la irritabilidad y la mejora de las emociones a través del entrenamiento de regulación y de expresión emocional, reducción de las ideas irracionales que no encajan en el mundo después de un accidente, por ejemplo, a través de la reestructuración cognitiva, la desactivación fisiológica y este entrenamiento de esa respiración diafragmática, ¿no? Cómo desactivamos como esa parte fisiológica que se aumenta, el afrontamiento de situaciones relacionadas con los acontecimientos traumáticos. También está la exposición en vivo a situaciones relacionadas con los acontecimientos traumáticos. Hay reprocesamiento del trauma también a través de la exposición de la imaginación y el recuerdo del trauma. Y el refuerzo y el mantenimiento de los cambios, también este sería a través del repaso de los aprendizajes o prevención de las recaídas. Miren que aquí más o menos se da para 14 sesiones y cuántas sesiones va a necesitar para la irritabilidad, para la reestructuración cognitiva serían 7, para entrenamiento de la respiración serían 8 sesiones y la exposición en vivo, miren que sería de 9 a 12 sesiones y en la reprocesamiento a través de la exposición o de la imaginación también haría, digamos, parte de ese afrontamiento del trauma y el refuerzo y el mantenimiento de los cambios, también es repasar esos aprendizajes y obviamente prevenir pues que recaiga. Otro modelo terapéutico, acá se lo muestro, un plan frente a los objetivos y por eso les digo que es importante que nosotros identifiquemos en la parte estructural de la intervención cuáles son los objetivos, cuáles son las técnicas y cómo vamos a hacer, ¿no? El objetivo, conocer las demandas del paciente y su historia personal, ¿a través de qué? De la entrevista individual, como nosotros en la entrevista de rutina, de los datos, motivo de consulta, vamos a considerar la sintomatología. Es importante ampliar la información, si se considera o no, desde parte de la otra entrevista parental a algún familiar. Entrevistas complementarias, muchas veces conocer el punto de vista de los padres, ¿no? De un caso, o de la edad que tiene un paciente, por ejemplo, cuando está en bachillerato, o si tomó este tipo de medidas. Es importante que le apliquemos pruebas psicométricas, ¿no? Y pues obviamente se le explica el motivo de los test, la finalidad, cómo se deben realizar, cuándo se va a medir el inicio y el final, pues obviamente para ver si ha mejorado a partir de las técnicas psicológicas. Y pues obviamente el objetivo es identificar las reacciones, más que todo cuando responda a las preguntas. También brindar conocimiento de los signos o síntomas a través de la psicoeducación y es como le damos luces al paciente sobre los signos y los síntomas y la procedencia y el plan terapéutico a breves rasgos. Hay otros elementos que tenemos que ver y es proporcionar la primera medida para controlar la aparición de las técnicas o de los síntomas a través de las técnicas de relajación, respiración diafragmática. ¿Cómo aplicamos las técnicas de respiración? Más que todo según los tiempos de 4 a 8, por ejemplo, inhalar, exhalar. Si nosotros explicamos cuál es el objetivo, cuál es el beneficio, es importante que trabajemos en la búsqueda de ese lugar seguro, ¿no? Ya que muchas veces trabajar estos eventos van a generar ansiedad. Hay que dejar las tareas para las casas, para identificar las ideas que aparecen. Cuando una persona tiene síntomas semejantes, por ejemplo, la hipoglicemia, las pesadillas, conocer las ideas que tiene un paciente sobre su origen, sobre su trauma y que le generan malestar emocional. También está la identificación de creencias irracionales a través de la reestructuración cognitiva. Cuando revisamos estas tareas, es importante que asociemos el trauma, todo lo que pueda generar malestar, si se identifican las ideas, el origen y el grado de malestar. También las explicaciones racionales de las ideas irracionales descubiertas y la identificación y la modificación de las creencias a través de la reestructuración cognitiva. Cuando nosotros identificamos cuáles son las ideas irracionales que se analizan, cómo pueden dar ese significado racional a ellas, a las que generan mayor malestar. Es importante reducir el nivel de ansiedad que generan los recuerdos del evento a través de las técnicas de desensibilización y en esta puede ser, por ejemplo, hacer una lista de recuerdos como los flashbacks
y qué puede hacer para que se coloque en una posición cómoda, en la que se relaje, en la que se pueda usar técnicas de relajación y se le pide que recuerde algún evento traumático con una mayor claridad, pero no debe ser invasivo ni extenso. Y pues ya para finalizar, para reducir el nivel de la ansiedad que generan los recuerdos de un evento, técnicas de la desensibilización, cómo se trabaja, digamos, si tiene que ver con los pensamientos que trabajaron desde la sesión anterior y cómo se realizan en comparación con el nivel del malestar que generan esos pensamientos en sesiones anteriores. También reducir el nivel de la ansiedad puede ser otra, sobre los elementos que generan recuerdos del evento o ansiedad a través de las técnicas de sensibilización, cómo le mostramos al paciente imágenes semejantes, ¿no? A sus flashbacks, elementos materiales. Y se le pide que lo observe y que registre su nivel de malestar y también se puede trabajar usando recuerdos también. Reducir el nivel de la ansiedad que generan los recuerdos de un evento, también a través de la terapia de exposición en vivo. Luego de haber realizado ese proceso anterior, si se acompaña a un paciente a algún lugar que le recuerde un evento traumático, si es necesario se puede añadir una sesión o más hasta que finalmente logre ingresar, ¿no? Y para finalizar esa parte de ese proceso terapéutico, también es importante que revisemos qué aprendió la persona, cómo fue ese proceso terapéutico y cómo fue ese cierre, cómo se realiza esto en comparación con el inicio, el proceso y el final, y si se revisa también, por ejemplo, si cumplió el objetivo, si se recuerda lo aprendido, si van a agendar también en las sesiones de seguimiento y obviamente lo que tiene que ver con el cierre y la despedida. Entonces, ese sería como un modelo, digamos, de intervención. Entonces vamos a dejar estos últimos 20 minutos para las preguntas que me quieran hacer o que me quieran, digamos, que de pronto tengan algún tipo de dudas, así como se las mostré. Pues pueden utilizar, digamos, para comparar el antes y el después, también lo que dice el paciente, ¿no? Y obviamente pueden aplicar las pruebas que se aplican. Por ejemplo, si la persona presenta depresión o ansiedad, pues aplicarle nuevamente las pruebas. Hay unas pruebas para trastorno de estrés postraumático, para, digamos, mirar las reacciones intensas, la escala de gravedad de los síntomas. Son pruebas bastante completas que miran todos los síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Me las pueden ir haciendo y se las respondo. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? La línea de base puede ser cuando se aplican las pruebas antes de las sesiones y se pueden hacer esta reaplicación de las pruebas en diferentes momentos. Una de ellas puede ser en la mitad de las sesiones y otra puede ser al finalizar, como para mirar los cambios. También hay pruebas cognitivas de Beck para mirar las creencias emocionales que presenta esa persona, si han mejorado o no a partir de la reestructuración cognitiva. Los registros también es un elemento que se genera una evaluación de las emociones. Muchas veces en los registros la persona va anotando todos esos elementos, ¿no? Elementos que generan ansiedad, miedos, y muchas veces cuando ven ya notamos que ya hay menos registros o menos pensamientos, también es una forma de mirar que ha sido, que se está generando, digamos, efectividad respecto a lo que se pretende lograr. Pues si no quieren realizar las técnicas de respiración, podrían utilizar entonces las técnicas de mindfulness.
Pero la de respiración es importante porque esta ayuda, por ejemplo, a trabajarse cuando se está abordando la exposición, ya sea imaginaria o en vivo, cuando presenta esa ansiedad. Tocaría psicoeducar muy bien al paciente para mostrarle por qué es importante que haga esos ejercicios de respiración. Cuando lleva una persona mucho tiempo de tratar la pérdida, bueno, los duelos digamos que son otro tipo de técnicas, ¿no? Pero también cuando uno lo trabaja, pues obviamente va a presentar un duelo ya, un duelo patológico. El grounding ya se los expliqué, como esas listas, digamos, esos elementos para anclarnos, ya sean sensorialmente, visualmente, olfativamente. No, pueden mirar cuál tipo de técnica. A veces puede ser, por ejemplo, observar cinco objetos a mi alrededor y qué emoción siento. También recordar, por ejemplo, estoy a salvo ahora, ¿no? Pues eso también les ayuda. ¿Qué otras preguntas tiene? Las técnicas de respiración son las que hablamos, ¿no? La técnica de respiración diafragmática. Las diapositivas es como se los explicó el coordinador, yo no se las puedo compartir. Es con el material de estudio que se comparte esa información. La de Racoxon la podemos aplicar en niños, claro. ¿Qué se puede hacer cuando una persona se encierra y no quiere hablar con nadie y solo llora? Pues está teniendo un aislamiento, ¿no? Y obviamente está presentando unas emociones de tristeza. Tienen que tratar de apoyar desde la terapia, a ver qué evento ha provocado esto, si es a través de algo personal, genético, desadaptativo. Tú puedes inhalar, repetir las veces que se requiera hasta que la persona esté tranquila. Pueden ser 6, 8 veces, ¿no? Es respirar profundamente, mantener esa respiración e irla botando contando hasta 10. Y luego vuelve otra vez a respirar y la va soltando paulatinamente. Muchas gracias a todos los que les ha gustado las clases y pues obviamente la idea es que nosotros también aprendamos a entender también, digamos, en este diplomado cuáles son las técnicas que se requieren, que la persona también se le debe de dar esa psicoeducación para explicarle obviamente cómo debe ser, digamos, esos síntomas, cómo van a trabajar esas técnicas, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuál es el objetivo, obviamente. Claro, me alegra mucho que les haya gustado el diplomado y pues sí, en la universidad a veces se dan elementos generales, pero no tan detallados y recuerden que el trastorno estrés postraumático no es solamente la aparición de una situación, un evento, unas reacciones emocionales intensas, sino que muchas veces esto perdura en el tiempo y es lo que hace más complejo tratarlo, ¿no? A mayor tiempo, mayor evitación, a mayor evitación, mayor malestar. Muchas veces el malestar en vez de disminuir se va incrementando con el tiempo. Bueno, entonces hasta acá queda la clase el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y recuerden que nos vemos mañana de 6:15 a 9:30. Me alegra mucho que les haya gustado la clase y gracias a todos por su participación, por su atención. Y pues nos veríamos mañana. Que tengan una feliz noche. ¿Tienen otra pregunta? La podemos aclarar.
Recuerden que si alguno de ustedes desea una consulta conmigo de forma particular, pueden llamar a escribirle al número del doctor Iván al 301-484-7118 para que internamente pues se haga ese proceso, ¿no? O sea, digamos, se organice a través, digamos, de estos diplomados. Ya ellos me pasarían a mí el contacto de ustedes y agendaríamos la cita. Siempre quiero que tengan en cuenta que nosotros antes de hacer una intervención tenemos que hacer un consentimiento informado. Ese consentimiento es algo legal y es algo importante. No podemos hacer terapia sin un consentimiento. No podemos exponer a una persona a un evento traumático si no se ha trabajado la regulación emocional, porque vamos a hacer el efecto adverso, que significaría que obviamente haya un retroceso según los síntomas, que pueden incluso intensificarse más. Muchas gracias a todos y pues ahí les dejo el número para que se contacten con él. Entonces nos vemos mañana nuevamente y que tengan una feliz noche. Mañana ya vamos a hablar de las técnicas cognitiva-conductuales para que sepan. Muchas gracias a todos.